Cuando pequeña, siempre me gustó tener muñecas. Mientras más regalos recibiera de estas, mejor. Sentía un gusto especial, incluso hasta ahora. Guardo una gran colección en mi antigua casa familiar en el campo. Pero debo confesar que nunca me han gustado las muñecas de porcelana. Jamás me gustaron por el aspecto de una en particular, que pertenecía a una prima pequeña. Hasta el día de hoy, en el presente año, cuando visito la casa de mi prima pequeña, cuando veo la silueta de su muñeca en la pieza, me causa rechazo. Era el año 2000, estábamos con mi prima pequeña en su casa. Aun cuando ella sabía lo que me desagradaba su muñeca de porcelana, me la acercó súbitamente, a modo de broma, y la dejó encima de mis piernas. Inmediatamente, por reflejo, la tomé y la lancé lejos contra otro sillón. No le di mayor importancia en ese momento. Un par de semanas después, recibí la visita de algunos familiares de Santiago, a los que veo muy esporádicamente. Yo estaba en conocimiento de que mi prima de Santiago, en algunas ocasiones, por curiosidad, había ocupado un par de veces el tablero de la Ouija. Nunca supe muy bien de qué se trataba ese juego, pero sí me causaba curiosidad, o morbo por así decirlo. En su visita, y ante la mención que le hice del tema, un día me sugirió jugar a la Ouija junto a algunas de mis amigas y compañeras. Por curiosidad y por insistencia de mi prima, terminamos aceptando y comenzamos a jugar en mi casa con el tablero que se consiguió una de mis compañeras. El ambiente estaba apto para tener privacidad, sentir miedo y adrenalina, ya que mis padres no se encontraban en el hogar. Comenzamos a jugar con las típicas primeras preguntas básicas que se empiezan a hacer en este tipo de contacto que se realiza con otros seres. Recibimos respuestas de movimientos involuntarios hacia las letras, formando palabras. Nos dejaron perplejas, a otras escépticas, a otras un poco asustadas. Pero lo cierto es que la curiosidad se mantuvo latente para volver a jugar otro día. Mi prima regresó a Santiago y nosotras, el resto de las que jugamos con el tablero ese día, decidimos probar jugar una vez más. Estuve presente ese día, pero a última hora me arrepentí de jugar y me resté del juego. Mis compañeras jugarían de todas formas. Yo decidí dedicar ese tiempo en hacer tareas que tenía pendientes, sin dejar de prestar algo de atención, de reojo al juego. Sin embargo, esta vez fue todo diferente. Desde que comenzaron a jugar, se sintieron energías presentes con mayor fuerza y mayor negatividad. Al observarlas de lejos cada ciertos segundos, noté que ya no expresaban las mismas sensaciones del primer juego. Esta vez, se veían asustadas y acongojadas, pero yo seguí pendiente de lo que estaba haciendo. Después de un rato noté que las caras de preocupación de mis amigas se dirigían constantemente a mi persona y luego volvían al tablero. Decidí acercarme a preguntar qué ocurría y mis compañeras me comentaron que la presencia no estaba respondiendo a sus preguntas. En cambio, mi nombre se había señalado por lo menos un par de veces en el tablero, hasta que resultó insistente para que yo prestara atención. Todas nos quedamos algo paralizadas, mientras el tablero formaba algunas palabras en movimiento. Finalmente, se formó una frase de amenaza en mi contra. Me decía que tarde o temprano sufriría un daño, sin entender nada. Desesperada, pregunté en voz alta el porqué de la amenaza. Quería saber por qué motivo todo este juego se había enfocado en mí, para finalmente terminar amenazándome. La respuesta del tablero, del motivo por el que recibí esta amenaza, fue el siguiente: es por el desprecio que me hiciste hace algunos días cuando me arrojaste al sillón. En ese momento comencé a llorar de la desesperación. Me di cuenta de que todas estábamos llorando. Fue un largo juego que nos costó mucho concluir. No podíamos cerrar el círculo. Cuando finalmente lo logramos, nos fuimos todas preocupadas a nuestras respectivas casas.
Ninguna se atrevió a preguntarme el porqué de toda esta historia. Ninguna realmente sabía lo que había ocurrido, la historia con mi prima pequeña y la muñeca, hace un par de semanas. Por lo que no había truco, fue distinto. No sentimos esa desconfianza o escepticismo de la primera vez. Con el tiempo, he llegado a pensar que estos seres, que estas presencias, no necesariamente actúan a través de muñecas como sería en este caso, sino que, como muchos otros dicen, son seres que pueden leer nuestras mentes y jugar con nuestros pensamientos ante la conexión que realizas a través de este tablero voluntariamente. Por eso se recomienda no participar de estos actos ni adentrarse demasiado, ya que hay sucesos paranormales de los que uno no tiene mayor conocimiento, y por lo mismo no se debe jugar con ello.